para que les pase y lo tengan. ¿Sí? Entonces, retomamos. Beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, y ahí está el listado de beneficiarios directos. Líderes y jóvenes de grupos juveniles que había en la gestión 2018 y quiénes son los beneficiarios indirectos a la vez. ¿Sí? Y aquí se desglosa voluntarios, líderes jóvenes, jóvenes voluntarios cooperantes, docentes de unidades educativas, directores de unidades educativas, personal técnico de distritales, municipios, técnicos municipales, etc. ¿Sí? Beneficiarios indirectos, hacemos una descripción, los criterios de selección, es decir, cómo hemos seleccionado a estos beneficiarios para que participen, ¿no? Entonces, ahí explicamos el perfil de los beneficiarios, quiénes queremos que sean beneficiarios, el análisis de participación de los beneficiarios, cómo van a participar durante el proyecto, después la lógica de intervención, como esta parte les decía que es la parte estratégica, ¿sí? Entonces, aquí hacemos un análisis de la realidad, de dónde estamos partiendo, ¿no ve? Para que se tenga la línea de base, que así se llama. Entonces, de dónde estamos empezando el proyecto y a dónde queremos llegar. El contexto social donde se va a realizar el proyecto, la situación de las mujeres, en este caso, porque es un proyecto para jóvenes, pero siempre las mujeres están en desventaja social. La financiadora quiere que la participación de las mujeres sea protagónica, es decir, que las mujeres entren a formar parte de todos los proyectos. Después, análisis del problema a resolver. Y este es el problema. Bajo nivel de autonomía de los jóvenes líderes y grupos organizados para dar continuidad a su incidencia y protagonismo en los municipios. En resumen, ¿qué es el problema que queríamos atacar? Que los jóvenes no se involucran en los problemas de su municipio ni que les interesa el desarrollo de sus municipios. Entonces, por eso es bajo nivel de autonomía de los jóvenes líderes y grupos organizados para dar continuidad a su incidencia. ¿Cuáles son las causas del problema? Poco tiempo transcurrido para el desarrollo de actividades. Este es un segundo proyecto a partir de un primero, por eso poníamos poco tiempo. El primer proyecto no alcanzó el tiempo. En la segunda causa, los líderes juveniles capacitados y emergentes en el municipio tienen poca experiencia en tareas de interacción social, los procesos de acreditación de los gobiernos municipales, los compromisos, etcétera, etcétera. Efectos del problema en la población, y ahí se hace un reflejo de efecto. Si se dan cuenta, esta parte, esto desde el árbol, desde el problema principal, las causas, el efecto, es el árbol de problemas. No nos piden que lo hagamos como árbol y nos piden así, entonces así está, ¿sí? Y los análisis de las soluciones, es decir, ¿por qué estamos planteando solucionar con este proyecto? ¿Y por qué no de otra manera? Porque, por ejemplo, si planteamos un proyecto cuyo principal problema sea deficiencia de algo, entonces, ¿para qué vamos a plantear un proyecto? Solamente comprando lo que falta se podría arreglar, por ejemplo. Si faltarían pupitres en una escuela, ¿no ve? Y decimos, el principal problema en esta escuela es que no hay asientos. Entonces, ¿para eso vamos a escribir todo un proyecto o sencillamente vamos a... Sí, ¿cómo está? ¿Me oye? Ya. Entonces... lo que es mi señal o... ¿Perdón? Bueno, vamos. Su explicación se escucha entrecortada, Inge. ¿Está mal? Ya. ¿Ahora? Tampoco. Me voy a quitar el audífono, a lo mejor esto sale mejor. Bueno, déme un segundo. Hola. ¿Mejoró algo? ¿Estamos igual o peor? Chicos. Hola. Hola. Está bien, Inge. Se escucha, Inge. Ya. Entonces, el objetivo específico es, si este es el problema, fíjense, joven, si este es el problema, dice, ¿no ve? Bajo nivel de autonomía de los jóvenes líderes y grupos organizados para dar continuidad a su incidencia y protagonismo, el objetivo,
del proyecto dice consolidar un sistema de participación e incidencia juvenil sostenible en los municipios de la Mancomunidad de Chuquisaca Centro. ¿Sí? Entonces, ahí se hace una especie de recopilación de cómo ha sido el anterior proyecto y por qué queremos que continúe con este segundo proyecto. ¿Sí? Después participan participación de otros agentes involucrados en el proceso. Ustedes saben que en la primera etapa se habla por eso de análisis de involucrados. Y los involucrados son estos precisamente, ¿no? En este caso del proyecto. ¿Quiénes son los involucrados? Los gobiernos municipales, la mancomunidad de municipios, las direcciones distritales de educación, las parroquias rurales, en este caso, Asamblea Legislativa de Chuquisaca, la Dirección Plurinacional de Juventudes y la Universidad San Francisco. Con todos ellos hemos hecho una especie de acuerdo para ejecutar el proyecto. Y en el punto 6, ya ellos nos piden gestión de riesgos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de dónde sale la gestión de riesgos? Ustedes saben de los supuestos, ¿no ve? Los supuestos son condiciones que se pueden dar y que podían alterar toda la implementación del proyecto. Entonces, esta financiadora pide siempre que hagan gestión de riesgos. ¿Qué riesgos hay y cómo se los sortearía en el caso de que se presenten? Y dice, posibles dificultades y planteamientos de soluciones. Veamos el primer ejemplo. Disminución del interés en los beneficiarios respecto a la participación en las actividades del proyecto. Disminución del interés en los beneficiarios respecto a la participación en las actividades del proyecto. Planteamiento de solución. Desarrollo de una estrategia de motivación involucrando a maestros de las unidades educativas, autoridades públicas, líderes juveniles activos del proyecto, dirigentes de las comunidades y medios de comunicación. Es decir, con esto nosotros estamos demostrando de que si se presentara esta dificultad, ¿cómo la arreglaríamos durante el proyecto? Entonces motivamos tanto a los jóvenes como a los profesores, a otras instancias público-privadas, de manera que motivados todos apoyen e impulsen el proyecto, lo que se llama empoderarlos. Jóvenes, han escuchado esa palabra, ¿no ve? Hay que empoderar. Estamos empoderados de algo en tanto lo entendemos y nos interesa. Eso es el empoderamiento, ¿no ve? Entonces, tratamos de empoderarlos. Y así, en el caso, de aquí viene después el marco lógico, que ya lo conocen y ustedes son muy diestros para aquello, ¿sí? Entonces, en el marco lógico va el objetivo general y va el específico. En este caso, esta financiadora solo pide un objetivo general y uno específico. No quiere más de uno específico, ¿no? Algunos quieren 2, 3, 4 o más objetivos específicos. Este en concreto dice, no, queremos un solo objetivo específico. Entonces, en este caso, el objetivo específico dice consolidar un sistema de participación e incidencia juvenil sostenible en los municipios de la Mancomunidad de Chuquisaca Centro. Y además nos obliga a definir los indicadores para ese objetivo específico. ¿Qué indicadores hay? Indicador objetivamente verificable 1, dice, líderes juveniles ejercen con facilidad funciones de representación de sus pares ante autoridades e instituciones públicas, locales y departamentales. ¿Cuál es la fuente de verificación de ese indicador? Y aquí viene, ya ustedes ya son campeones para fuentes. Actas de reuniones, fotografías y videos testimoniales. ¿Se dan cuenta lo que es una fuente de verificación? Son cosas a través de las cuales podemos certificar que efectivamente hemos logrado aquel indicador que nos habíamos planteado. Pero a la vez, esta financiadora nos presenta este cuadro dentro de este indicador y nos dice de dónde están partiendo, cuál es el valor actual. Y aquí para nosotros eran 15 jóvenes que estaban ya capacitados antes que empiece esta otra fase del proyecto y cuánto se espera al final del proyecto. Los mismos 15 jóvenes ya con mejores capacidades, ¿sí? Entonces, para indicador objetivamente verificable 2 dice, organizaciones juveniles cuentan con reconocimiento o acreditación legal ante el gobierno municipal. ¿Y de dónde partíamos? Habían 6 organizaciones que ya tenían reconocimiento legal y al final, ¿cuántos debían lograr? 8, ¿sí? 8 organizaciones, es decir, 2 más debíamos sumar a las que ya habían, ¿sí?
¿Y cuáles serán las fuentes de verificación de que haya ocurrido esto? Actas, las resoluciones municipales, porque ellos dan, ¿no ve?, el reconocimiento, y documentos de acreditación, ¿sí? Bien, tenemos 10 minutos más, jóvenes, entonces avancemos un poco más, ¿sí? Y así, entonces hay otro indicador objetivo 3, hay otro indicador objetivo verificable 4 y hay 5 objetivos verificables. Pero además de estos indicadores objetivamente verificables con los cuales hace seguimiento el financiador, nos muestra o nos exige trabajar en esto, que es un marco lógico, ¿sí? Entonces, ya conocemos lo que tiene el marco lógico, tiene un objetivo general, una descripción de ese objetivo, los indicadores objetivamente verificables y las fuentes de verificación. Aquí falta una columna y se llama supuestos, pero ellos no lo ponen como supuesto, sino que quieren que lo pongamos como gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, es otro estilo, otra manera de plantear las cosas, ¿sí? Entonces, el objetivo general es el mismo que ya hemos descrito, el objetivo es el específico es el mismo, y están los 5 IOBs o los indicadores objetivamente verificables que están arriba también. Están sus fuentes de verificación y más abajo están los resultados. Entonces, resultado 1, para adolescentes y jóvenes organizados generan cambios positivos en su entorno comunitario. ¿Cuáles son los resultados en este caso? ¿Cuáles son los indicadores objetivamente verificables? Grupos juveniles se organizan, planifican y ejecutan actividades de incidencia, ¿sí? Valor actual, 353 jóvenes hay que están haciendo eso. ¿Cuál es el valor esperado? 238. ¿Y por qué son menos? Porque lo que queremos es que no todos los jóvenes que empiezan terminan trabajando con el proyecto. Algunos ya salen bachilleres y dejan el proyecto y empezamos a trabajar con los que van a ser bachilleres la siguiente gestión, ¿sí? En las fuentes de verificación tenemos planes e informes de actividades de grupos juveniles, fotografías, testimonios, etcétera, etcétera, que ya ustedes conocen cómo es el tema, ¿sí? Después, consejos juveniles municipales interactúan con autoridades, etcétera, etcétera. Igual aquí están los indicadores y sus fuentes de verificación. Entonces, exigen ese nivel de detalle. Y aquí abajo en actividades exigen, por ejemplo, la actividad para el resultado 1. 1.1. Taller de capacitación a líderes de grupos juveniles para la construcción de planes de acción en áreas de salud, etcétera, etcétera. Actividad 1.2 para el resultado 1 y así sucesivamente, ¿sí? Y en el caso de las actividades ya no se pone medios de verificación, se ponen los costos, ¿verdad? Así está en el marco lógico. Entonces, aquí ya no ponemos nosotros los costos, sino lo llevamos a un Excel, una planilla Excel que es grande, donde está todo el detalle de costos, cuánta de gasolina vamos a usar, qué personal va a ir, cuánto de papel, comunicación, cuánto de alimentación en los talleres, cuántos jóvenes van a participar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ese es el marco lógico. Y esta es una matriz de planificación que también ellos exigen, que es una variante del marco lógico donde hay que describir cada resultado y con sus respectivas actividades. Por ejemplo, dice, taller de capacitación a líderes de grupos juveniles. Dice, descripción, se realizará 2 eventos durante el año en el que participarán 32 líderes de los 8 municipios, 15 líderes de los grupos juveniles y 17 nuevos líderes identificados, 4 por municipio. 6 voluntarios cooperantes, 2 representantes. ¿Se dan cuenta? Este ya es un desglose así preciso de todo lo que vamos a hacer y con cuánta gente, etcétera, etcétera. Esto nos permite cotejar y a la misma financiación le permite cotejar con el presupuesto, ¿sí? Porque tiene que el presupuesto responder a eso. Y además aquí recursos materiales. Y aquí está lo que se necesita: computadora portátil, data display, equipo de sonido, papelógrafo, escritorio, cámara fotográfica, de video, transporte, alimentación de los participantes, etcétera, etcétera, y alojamiento, ¿sí? Para cada actividad, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una manera de hacer proyecto, ¿sí? De una manera en función a lo que exige
una financiadora. Esto está así a ese detalle, ¿sí? Y al final está por eso, ¿cuánto se necesita de plata? ¿No ve? 43.825 euros y 11.000 que es la contraparte nuestra y total son 55.364 euros, ¿sí? Y está el cronograma. Entonces, para el primer taller, para la actividad 1 del resultado 1, ¿cuándo se va a hacer? Se va a hacer en febrero. ¿De qué gestión? En 2019. Para la actividad 2, ¿cuándo se va a hacer? Y ahí están los puntitos, ¿sí? Entonces, a la hora de implementar, este cronograma es el que nos guía. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Y ahí viene el impacto al medio ambiente, si vamos a causar algún tipo de transformación ambiental, el impacto sociocomunitario y político, si vamos a lograr algún tipo de cambios a nivel político, la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, la viabilidad social, sobre todo, porque es un proyecto social, la viabilidad económica y financiera y la viabilidad técnica, ¿sí? Seguimiento y evaluación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer visible al proyecto para que la gente conozca y qué documentos adicionales estamos adjuntando al proyecto para que nos financie? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de un proyecto, jóvenes. Como ya estamos próximos a terminar el tiempo, por favor, esto si pueden anotarse, lo que yo necesito es de que hagan un plan estratégico de los proyectos que tienen, ¿no ves? A cada uno les ha tocado un proyecto y han hecho un marco lógico, han hecho un resumen, o sea, una estructura de proyecto. A eso, por favor, hay que hacer un cronograma de cómo ejecutarían, qué actividad empiezan a ejecutar y cuándo lo harían. Como si les dijera que ya les voy a financiar el proyecto y ustedes van a empezar. Entonces, hagan, por favor, solo un cronogramita de su proyecto que me lo van a enviar hasta el jueves de la siguiente semana y el viernes lo vamos a analizar. Bueno, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Perfecto, se entendió todo. Me alegra. Me alegra, jóvenes, que se haya entendido todo. Entonces, esto no les puedo compartir este proyecto porque es un proyecto institucional, sí les puedo mostrar, pero no los puedo compartir. Pero sí tengo algún otro proyecto que si hay algún interesado que si lo pide, yo les voy a poner al WhatsApp para que lo puedan tener y conocer y analizar, pues, ¿sí? Eso es, queridos jóvenes, entonces hasta mañana los van a tener sus notas o hasta el lunes del primer parcial y nos vemos la siguiente semana. Hice una consulta pequeña. Dígame. Solo tenemos que hacer un cronograma de actividades de acuerdo al mes o al tiempo que está el resumen del proyecto, ¿verdad? Sí. Que tenemos cada uno. Sí, por favor, si es para un año, entonces tendrá que ser un cronograma de un año, ¿no ve? Está el tiempo en casi todos los proyectos, entonces háganlo, por favor. Hagan un diagrama de Gantt, ¿no ve? Que eso es lo que se hace habitualmente. ¿Ya? Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.